¿No se oye? Gracias, Mario, por la invitación. Y lo que voy a hacer rápidamente es una reseña de hacia dónde se están moviendo los esfuerzos de reconstrucción de los dos temblores, tanto en diciembre como en el 19 de septiembre. En esta tabla se resumen los daños que se registraron por los dos temblores, tanto en términos de fallecimientos, en términos de pérdidas en viviendas, en escuelas, en instalaciones de salud y en monumentos históricos. Hasta ahora, la estimación de se han tenido de orden de 40.000 millones de pesos en pérdidas, seguramente irá subiendo en los próximos meses. Pero lo que sí sabemos es que estamos hablando del orden de 150.000 viviendas que resultaron dañadas, de las cuales cerca de 70.000 hay que rehabilitar o construir, y del orden de 15.000 escuelas que hay que rehabilitar en todo el país, de las cuales del orden de 5.300 hay que ya sea rehabilitar o bien reconstruir. En el caso de la infraestructura hospitalaria, parece que la situación no es tan grave, estamos hablando de orden de 130 hospitales integrales de las hospitalarias de diferentes tamaños que igualmente se tendrán que rehabilitar, se tendrán que reconstruir. Bueno, me llamó la atención que el tipo de sísmica se va a poder explicar los daños en monumentos históricos, en donde más de 1.600 monumentos históricos, fundamentalmente iglesias, habrá que rehabilitar. Un gran problema para esto es que no tenemos suficiente número de dinero. Eso es un tema claro que tenemos que resolver, por supuesto que en el corto plazo para el reto que tenemos, en el mediano y largo plazo para lo que voy a presentar posteriormente, que me parece que es el gran reto para la ciudad de México. Estos son los daños característicos que se observaron en las viviendas, como que los nombres, los títulos están en inglés, pero creo que es bastante gráfico en la presentación de los daños, como para poder coincidir en que este es el típico daño que tenemos en las estructuras de mampostería. ¿Cómo se está rehabilitando la vivienda? Bueno, primero que nada, el principal problema que hay ahorita es que el censo que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tiene una confiabilidad, según me refiero, del orden del 50%. Incluso hay algunas comunidades, modelos del pueblo, que no se han censado, no se han podido depositar los recursos para poder apoyar a la población, que no se sabe cuántas viviendas hay. Y esto habla de la debilidad institucional que tenemos. Si nos fijamos los ingenieros en la Ciudad de México, peor está el asunto de modelos y de pueblos. Entonces, es un tema de preocupación para todos. Los afectados han sido convertidos en beneficiarios y cuentavientes que se han entregado tarjetas de mancito, los cuales se les depositan a través del Fondel 15.000 pesos para que tengan recursos para hacer sus gastos cotidianos, y en otra cuenta, aquellos que perdieron su vivienda o bien que tuvieron daños importantes, se les van a depositar hasta 120.000 pesos para que puedan reconstruir su vivienda. Y el esquema está diseñado para que lo que le llaman las agencias productoras de vivienda, véase FOBISTE, FOBI, Sociedad Hipotecaria Federal, etc., puedan acercarse con los beneficiarios para poder reconstruir su vivienda, sumándoles un crédito a esos 120.000 para poder construir. Se está planteando que todo eso se pueda lograr a través de grandes centros de distribución de materiales en las grandes ciudades de la zona, Serena Cruz, Cuchitán, etc., y que pueda darse la construcción de esto también con la ayuda de los propios beneficiarios, o sea, que los propios beneficiarios participen en la construcción de la vivienda. Yo digo, uno de los grandes retos es que lo podamos hacer bien, rápido y bien, y esto no es un asunto trivial. Por otro lado, en el caso de la Ciudad de México, el censo depende de la SEDATU local, la SEDURI local y de la Secretaría de Obras, con una confiabilidad que no sabemos cuál es. Se ha hablado de diferentes cifras sobre el número de edificios que tendrán que rehabilitarse. Lo que sí es que se han diseñado ya una serie de productos, fundamentalmente de crédito, para apoyar ya sea la reconstrucción de la vivienda, poder reparar o poder adquirir una nueva vivienda. Para esto lo que se hizo fue generar un bono que está garantizado por el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, para que con ese bono se puedan obtener recursos para poder reconstruir la vivienda. Y lo único que hace la FEPLAD o el beneficiario en este caso es pagar los intereses sobre el capital, o sea, no paga el capital, que únicamente paga los intereses al capital con una tasa del 9% sin enganche y sin ninguna comisión. Por supuesto, lo que viene ahora el gobierno pues es únicamente
niveles por parte del gobierno de la ciudad para que pueda aumentar el número de estudiantes. En el tema de los hospitales, las cifras no son muy claras. Sí se sabe que hay un hospital en Cuchitán que se decidió demoler de manera diría un poco responsable. Un hospital que se pudiera haber rehabilitado, si bien tenía daños en algunas cosas, como vamos a repetir este tipo de hospitales, la realidad es que se debe rehabilitar. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud decidieron que ya no pueden generar un hospital y lo movieron, un hospital que está apoyando la Secretaría de la Defensa Nacional y la Constitución. En el caso del Seguro Social, los dos hospitales más críticos que tienen, como está en Puebla y Morelos, están definiendo su rehabilitación. La base de Puebla se puede rehabilitar, es una estructura interesante. Los muros estaban construidos contra la estructura, tuvieron poco daño de estructura y crearon poco daño. Aquella estructura de marco que tenía los muros separados del marco experimentó más daños tanto el muro como la propia estructuración de edificios pequeñitos, uno o dos pisos, que se podrán rehabilitar. En el ámbito de las escuelas, afortunadamente para las escuelas existe el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, la Estructura Física Educativa, que es el INEFED, que es el sucesor del CAPS. Ellos tienen un mayor control desde el punto de vista normativo y de conocimiento de las escuelas. De acuerdo con el censo que ellos hicieron, que tiene una profundidad del orden del 85%, estamos hablando de esas 15.000 escuelas, la mayor parte de ellas responden a prototipos, especialmente responden a una estructura metálica, columnas metálicas, pilas metálicas, que vienen a una construir, y la otra que es una edificación de 2 o 3 pisos, dependiendo del prototipo, de concreto, de marcos de concreto, igualmente con algunos de relleno, muros que en la dirección corta, sabemos que vienen a los salones, y la estructura de la dirección larga son marcos, en ocasiones con muros de media ventana, y cortan las columnas y es que estos están conectados. Los retos para el caso de las escuelas, primero que nada, primero se han planteado, por el objetivo de desempeño sea de educación inmediata, es decir, en caso de la ocurrencia del sismo de diseño, puede ocuparse la escuela para servir como albergue, como está diseñada en nuestras escuelas, o sea, que tenemos grupo A, y que pueda hacerse una rehabilitación menor de inmediato. De hecho, este proyecto, la rehabilitación menor de las escuelas, que son las menor de 10.000 escuelas que mencionaba, inició este tiempo pasado, sábado pasado. La rehabilitación mayor, que son las 5.000 y tantas, empezará dentro de un mes para aprovechar la época de Navidad, y la reconstrucción igualmente la quieren empezar para los pocos días de diciembre. El INIFED formó un comité técnico asesor para la reconstrucción, donde participan 4 ingenieros, uno de ellos en donde se hizo un primer trabajo de revisión del catálogo de los detalles para la rehabilitación de las estructuras con daños menores, y se ha planteado que este comité nos asesore en la formulación de 4 o 5 prototipos. Deseamos que se repitan para las 5.000 escuelas que hay que rehabilitar. Sería imposible hacer un diseño para cada una de estas 5.000 escuelas. También han establecido criterios de supervisión y de capacitación, y es un tema importante que mencionaba Armando Gallego sobre la importancia de que la construcción, la calidad de la construcción sea la adecuada, y están pensando un programa de certificación en aquellas constructoras que pasen una serie de cursos muy sencillos que puedan quedar en los próximos meses, sean las que puedan optar por la rehabilitación, participar en la rehabilitación de estas zonas. Y se está trabajando igualmente en la evaluación de los daños en estos estados, que son estados mayormente dañados, como Morelos, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, en donde se presentaron daños que ahorita voy a presentar en el programa. Y también aprovechar la oportunidad para evaluar el comportamiento de las escuelas que fueron rehabilitadas en menos de 85, alrededor de 1.800 escuelas que se realizaron, y se rehabilitaron fundamentalmente con esos 3 métodos estándares: muros de concreto que se adicionaron, contrafuertes, bien contravientos metálicos, estos a su vez ya sean resueltos por perfiles metálicos o bien por cables fosforescentes. Estos son los daños más severos que se han registrado en diferentes estados de la República. Vean ustedes, en el estado de Morelos, en Morelos hay mucho daño, porque además existe una costumbre de que los padres de familia autoconstruyen las escuelas, no les no solamente construyen la vivienda, sino que construyen eso. Entonces tenemos detalles que no merecen ningún prototipo, especialmente cada escuela es eso. En
caso de Oaxaca sí obedecen equipos que se denomina estructura orgánica mencionaba, general, por supuesto que en Oaxaca se tiene un daño importante en la costa, que es cercana a la zona central, y además se vio agravado por un problema de mantenimiento con corrosión del acero de refuerzo con el esta causa es una falla importante en una de las columnas de una escuela secundaria a media cuadra de la Victoria 6 de la calle de Coyoacán, una estructura muy interesante en el sentido de que la falla se presentó a nivel del largo de la escuela, no a nivel de corto, no obstante con el eje corto, hay toda una serie de celosías también que llevaron y por supuesto una vivienda en esa dirección. En cuanto a los esfuerzos del sector privado, seguramente se han escuchado, se creó un fideicomiso que se denomina Fuerza México, en donde se han depositado donativos ahorita de 200 millones de pesos para que se puedan ejercer en la reconstrucción de vivienda, en una primera instancia o de escuelas, con la única condición de que quienes participen no debieron de haber recibido apoyo gubernamental. Esto hace que algunas comunidades en donde ya se les otorgaron estas tarjetas que mencionaba del convenio y demás, no estarían excluidos. Esas son las reglas establecidas en el sector privado para su fideicomiso. Pero está tan mal hecho el censo que afortunadamente para este programa se puede tener acceso porque habrá muchas viviendas que no han sido censadas adecuadamente, especialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas. Está participando un grupo amplio de organizaciones no gubernamentales y fundaciones con diferentes niveles de experiencia y de conocimiento, con diferentes modalidades productivas, lo cual lo hace un reto, porque se están utilizando criterios detallados que no es adecuado para esas cosas. Es por eso que se está trabajando en la elaboración de lineamientos técnicos basados en las guías de la Sociedad de Ingeniería Estructural, en las guías de Salabret, para donde se incluyan consideraciones de peligro, es decir, contra qué reglamento debe de realizarse, de estructuración, detallado, durabilidad. Bueno, ha surgido una serie de temas que además se vuelven de tabú en el momento sobre si hay que construir viviendas o hay que construir comunidades. En algunos casos no solamente fallaron las viviendas, sino colapsó el mercado, colapsó el servidor de iglesia, se fallaron las escuelas, obviamente. Entonces no era nada más un asunto de llegar y construir casitas, sino tiene que ser un asunto de comunidad que se vuelve complicado porque la cultura de la zona del istmo es muy distinta de la que nosotros conocemos en la primaria. Entonces no es nada más llegar a construir una casa de 49 metros cuadrados, sino que llegar a construir una casa que le sea arquitectónicamente similar a la casa que vendieron, una casa de adobe que tenía alturas de entrepiso de 350 metros, espacios muy generosos, patios en la parte posterior, porque es toda una cultura distinta de la que nos da culturalmente. Hay una presión interesante por parte de grupos de arquitectos de que las viviendas se reconstruyan de adobe. Naturalmente, en otro lado, nosotros suponemos que se construya con adobe. Y si lo quieren construir, pues que sea un adobe con tanto sonido, ya no sabemos. Pero bueno, finalmente el tema aquí es que claramente no debemos de reconstruir con adobe. Como también algunos de estos grupos quieren reusar los materiales, o sea, reusar el concreto, que por supuesto es de muy pobre calidad, con los materiales para con eso volver a reconstruir el desarrollo de la sustentabilidad y demás. Entonces es un tema que hay que anticiparnos de este tipo de cosas que puedan ocurrir. Pero también prohibir el uso de alambres de alta resistencia en las zonas costeras, porque son materiales que tienen una propiedad a la corrosión. Sobre el caso de la Ciudad de México, se ha planteado el gobierno un plan para implementar la resiliencia civil de la Ciudad de México, que parte de la premisa de que el temblor del 19 es una gran oportunidad para poder implementar sustancialmente la resiliencia y prepararnos mejor al desastre. El 26 de octubre pasado, el jefe de gobierno instaló esta comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, y la ley está todavía en discusión en la Asamblea. Y bueno, ya se instaló una comisión para trabajar primeramente en estos temas que están ahí señalados, para cada uno de los cuales se nombró un subcomisionado honorífico que va a generar ideas, dar asesoría sobre esto. Naturalmente, una de las preocupaciones de la ciudad, de las zonas de la ciudad que están dañados, es recuperar la actividad económica. Una de las lecciones
de los grandes sismos, como el caso de Oaxaca, es que lo peor que le puede hacer a la población es llevarle ayuda en exceso, porque entonces las tienditas no venden, porque todo les viene gratis, el agua, el papel sanitario, qué sé yo. Lo que quieren esas tiendas es abrir, es vender los productos que tienen, es empezar a generar un flujo comercial, una actividad económica. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tanto se interviene, pues hay que recuperar la actividad económica. Por supuesto, proteger el medio ambiente con los residuos de la construcción, de los descartes, mejorar la comunicación social, mencionaba el agua, pues que no ha habido una comunicación adecuada con la población, y bueno, todo esto además tiene que darse en un marco de transparencia y innovación. Lo que buscaría el plan son de 5 objetivos. Por supuesto, proteger la vida de los habitantes, mejorar nuestra capacidad de respuesta, garantizar servicios básicos como es el agua y la energía, prepararnos para una rápida recuperación y proteger el patrimonio y la economía, sobre todo el caso de Ciudad de México, en su caso especial por la riqueza de su patrimonio y naturalmente por la importancia específica que tiene la ciudad frente al resto del país, pues obviamente hay que preparar su dentro de los considerandos, pues está que este programa pueda contar con una serie de créditos y de apoyos, y en los cuales se apoye a su vez en el Comité Asesor de Seguridad Estructural para el tema técnico y esto pues debe de verse no únicamente como un plan aislado de resiliencia sísmica, sino un plan de mejoramiento de la calidad de vida de las diferentes zonas de la ciudad. Tiene 2 etapas. La primera que debemos de terminar, que de hecho tiene una fecha fatal, que es este viernes, que es terminar las normas técnicas complementarias, que ahora mencionaba las 8 normas técnicas complementarias, las 2 más que se añaden, y en la etapa 2, que es ya propiamente el diseño de un plan de resiliencia de noviembre, un poco más adelante, para implementar la resiliencia. Entonces, actualmente se está en revisión final, que es realmente concluir algunos detalles de estas 8 normas técnicas complementarias. De hecho, las 2 que están pendientes por resolverse esta semana es la morfología y la del sismo. La de acero ya está terminada. Y por otro lado, la intención es entregarlas a que se repita justamente la nueva norma de revisión de dictamen de la Asamblea Estructural de las Certificaciones. Norma que se terminó, que se entregó, primero ya se terminó con el convenio, se entregarla en la Ciudad de México, el 18 de septiembre, con la idea de que el 19 se iba a anunciar por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero el sector de gobierno estaba muy ocupado ese día, no la puedo anunciar. Y bueno, ahora la nueva norma de rehabilitación de edificios de concreto dañados por el siglo XIX, que es una norma dirigida a la tipología de los edificios que se dañaron el 19 de septiembre. Es la etapa 1. La etapa 2 incluiría esto, o sea, un programa obligatorio de reforzamiento de edificios, de reforzamiento del sistema de agua potable, del sistema de suministro eléctrico y de hidrocarburos, de telecomunicaciones. Por supuesto, todo esto implica todo un marco legal y un programa de carácter financiero para el municipio. En cada uno de estos programas y subprogramas hay que definir los criterios, los alcances, los plazos de tiempo, etc. Eso es lo que hay que trabajar. En el caso de edificios, estamos hablando de que todo edificio dañado se tenga que rehabilitar, básicamente lo que va a ocurrir en esta primera etapa. La evaluación de escuelas, hospitales y mercados. Escuelas y hospitales son grupo A. Mercados no tenemos registrados daños importantes en este temblor, pero no sé si haya habido daños en el mercado. La verdad es que no lo sé, pero no, yo creo que es un tema que hay que revisar. Sí hubo muchos daños en mercados en Oaxaca y Chiapas, por el Ciudad de México. Evaluación de iglesias y monumentos históricos, de edificios que hayan sido construidos previamente al 85. Esto no significa que todos los edificios construidos antes del 85 se tengan que evaluar y rehabilitar, no vamos a hacer eso con toda la gran cantidad de edificios, nada más en la zona 3, porque se total, porque los ciudades de construcción estamos hablando de 270 edificios. Entonces, obviamente lo que se trata es de hacer una selección cuidadosa de los tipos de edificios, del número de edificios que estos edificios tengan, etcétera, además de sumar la comunidad de los edificios. Edificios con pisos suaves, edificios que estén en la esquina con problemas de torsión. Y un tema que es importante, que hubo problemas en la historia de este temblor, que yo creo que hay que documentar mejor, son los problemas asociados a las salidas de emergencia. Esas salidas de emergencia que no existen, o bien salidas de emergencia que están mal diseñadas arquitectónicamente o incluso ingenierilmente, como mencionaba Javier Alonso.
Un tema que es debatible, pero no sé cuál sea la solución, es qué hacemos en la zona de Tláhuac de Xochimilco con la autoconstrucción. Si nos buscamos obligar a que cumpla con el reglamento y que contrate un ingeniero, un arquitecto, sencillamente no lo van a hacer y van a seguir autoconstruyendo de la manera que autoconstruyen con los problemas que sabemos que tuvimos en este periodo. Entonces nos parece más exacto que se promueva el uso de la mampostería confinada, bien utilizada la mampostería confinada, con programas de extensionismo sobre el uso de la mampostería confinada. Por supuesto, tenemos que fortalecer las capacidades de los DROs y responsables. Necesitamos más DROs y mejores, y más responsables de seguridad estructural. Aquellos jóvenes y que están aquí, ojalá se entusiasmen por participar como DROs y como responsables de seguridad estructural. Es importante en la ciudad de México. Y necesitamos contar con un programa de recuperación de la normalidad después de un sismo que no tenemos. No tenemos protocolos y si los tenemos sencillamente no los seguimos o no los conocemos. Y eso nos pasó en el colegio, en la sociedad, nos pasó en la Secretaría de Obras, de la Secretaría de Salud Urbana, cero coordinación, muy poca coordinación. Y bueno, pues todo esto lo vimos en la calle. Sencillamente fue un temblor que produjo órdenes de magnitud menores de daño, hasta menos en términos de colapso de lo que vimos en el temblor del 85, sin embargo, pareciera que era la primera ocasión que teníamos un sismo. En el caso del agua, en 1985 tuvimos 6 fracturas importantes en los acueductos en el sureste de la ciudad. En esta ocasión se nos volvieron a fracturar los acueductos, perdiendo el suministro de agua en una zona que además tiene más población que en 1985. Necesitamos hacer los estudios correspondientes y las medidas de reforzamiento, no nada más de los acueductos, sino de las presas, los tanques de almacenamiento. No es redundante nuestro sistema. Si nos fallan esos acueductos, nos quedamos sin agua prácticamente una cuarta parte de la ciudad de México. Necesitamos tener un sistema redundante como la construcción del acuaférico. Falta construir algo así como 500 metros, y por eso tendríamos un sistema redundante. Y bueno, pues hay que ir poco a poco construyendo una red más resiliente ante sismos y movimientos. Lo mismo nos pasa en el tema eléctrico. Cuando presentaba algunas fallas en subestaciones, tuvimos el 7 de septiembre fallas de subestaciones en la zona central que evitaron que la energía que se genera por las torres eólicas se pudiese distribuir, después en este caso evacuar de las zonas de generación, como también tuvimos daños en subestaciones en la Ciudad de México. Y peor aún, tuvimos desprendimientos de transformadores que estaban simplemente apoyados en los postes, sin ningún tipo de fijación. Seguramente es una herencia de la compañía de luz y de sus prácticas. El punto es que así estamos viviendo en la Ciudad de México. Claramente no podemos perder el suministro eléctrico. Perdimos 1.800 estaciones de celular, de suministro eléctrico, con el consiguiente problema de comunicación utilizando el celular. La telefonía fija no falló, pero sí falló la telefonía celular por la falla del suministro eléctrico. Y alrededor de la ciudad además tenemos un conjunto de gasoductos, oleoductos y demás que suministran de los hidrocarburos a la ciudad. Y esos pues hay que revisarlos igualmente. Lo mismo que el caso de las telecomunicaciones, poco a poco ir mejorando la resiliencia de nuestras torres de celulares, de nuestra infraestructura, y claramente no pierdan su suministro eléctrico en una de estas instalaciones. Rápidamente, las normas de revisión también de la ciudad estructural son unas nuevas normas que incluyen 11 capítulos, rápidamente me referiré sobre todo a una clasificación que se hace de los responsables de seguridad estructural. Se divide en 2 niveles. Nivel 1 para obras de menos comunes y corrientes, y niveles 2 se requerirá una mayor especialización para poder realizar proyectos de edificios más grandes, más altos, o bien en zonas más complejas desde el punto de vista de la respuesta sísmica, especialmente en la zona del agua. Esta clasificación, esta nueva clasificación implica que todos los responsables de seguridad estructural que actualmente tienen su carrera vigente pasen al nivel 1 y se tengan una serie de exámenes que se presenten para poder acceder al nivel 2. Esta norma lo que requiere es que los proyectos que ahorita les voy a presentar se revisen desde el inicio de la elaboración del proyecto, no que se revisen una vez que se haya terminado el proyecto en sí, sino que desde el inicio
servicio vayan acompañando al diseñador en la revisión del proyecto estructural, tal que el resultado de la revisión, el informe de la revisión, se le presenta al Instituto sobre las construcciones y el Instituto pueda tener un aval de que ese proyecto ha cumplido con los requisitos del proyecto. Se tiene en el capítulo número 6 los proyectos, especialmente tratado de lo que es el centro de la norma de revisión. En los capítulos 7 y 8 se detallan en el 7 los alcances que debe de tener el trabajo que se ha contratado por parte del dueño al revisor y al grupo que acompaña al revisor, entendiendo que el revisor no tendrá que ser un experto en jugadores de base, podrá tener un asesor adicional del revisor, un experto en el tratamiento de base, y se establecen aquí los alcances que deben ser incluidos en el contrato de servicios profesionales que debe de firmar el revisor y su equipo con el dueño para que pueda hacer el trabajo de revisión. Bueno, por supuesto, hay unos capítulos finales sobre resolución de controversias, pues esperemos que no existan, pero se prevé que pueda haber alguna controversia entre el proyectista y el revisor, y bueno, los resultados finales de la revisión en cuanto al informe. Seguramente no se piensan en la letra que tiene, pero estas son las tablas que están incluidas en el capítulo 6 que mencionaba, en donde se detalla cuáles son los proyectos que deben de realizarse, qué nivel de corresponsable mínimo debe de participar, 1 o 2, y si es necesario que participen o no especialistas auxiliares como complemento al propio revisor. Por ejemplo, un monumento histórico, o bien la construcción al hacerlo de un monumento histórico, pues además de un revisor de seguridad estructural, es posible que se pida a alguien que conozca de monumentos históricos. O una estructura que haga uso de espectros de sitio, pues tendrá que, además de que participe el revisor, tendrá que venir un especialista auxiliar que revise y que conozca el espectro de sitio, de peligros sísmicos, y que revise que ese espectro de sitio fue desarrollado de hecho en la tabla que es. Ya para finalizar, la norma técnica complementaria para la rehabilitación de edificios dañados por el 19 de septiembre de 2017 consta de 4 capítulos. La primera es únicamente de introducción de carácter formal político. El capítulo número 2 habla de la evaluación, se explica cuál es el proceso de evaluación que debe de seguirse para todas las estructuras, el tipo de investigación y documentación que el proyectista debe de lograr o intentar reunir sobre la estructura y sobre las acciones que dañaron la estructura. Se propone una clasificación de daño en daño ligero, medio y grave, para que de los elementos y de ahí se pueda desprender un daño de la estructura de misma clasificación, y se establecen las condiciones que deben de, los requisitos que deben de cumplirse para el análisis estructural de la estructura dañada y los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación se refieren que si una estructura fue dañada y las distorsiones del piso son menores que 2,06, la estructura únicamente será necesario repararla. Si no satisface eso, tendrá que rehabilitarse, lo cual implica incrementar las secciones, utilizarla, etc. En el capítulo número 3 se habla de la rehabilitación, cuáles son los requisitos que debe cumplir un proyecto de rehabilitación. Se habla de algo que es especialmente preocupante, me parece, para varios elementos de la ciudad, que es el apuntamiento, la rehabilitación temporal y la demolición. Tenemos varias estructuras en la ciudad, las cuales no se les ha apuntalado y están esperando ser rehabilitadas. Sin embargo, tienen daño que implicaría que se rehabilitaran temporalmente con menos sea aplicado. Se establecen ahí los requisitos que deben de cumplirse para conectar nuevos materiales, nuevos elementos, por ejemplo, estructura metálica que se va, elementos metálicos que se van a conectar a una estructura de concreto existente, qué tipo de pernos, cómo deben de conectarse los pernos, qué consideraciones deben de hacerse. Y lo mismo para la reparación de elementos que se sustituye el material aplastado, que se inyectan lechadas, ciertas tóxicas, cómo deben de realizarse. Propiamente criterios de reforzamiento de 3 ciclos se desdobla todo un conjunto de técnicas de reforzamiento, varias dimensiones que mencionó John Gallego, como es el caso de los enganzados, la adición de muros, la adición de contravientos, el uso de sistemas duales, o sea, marcos sobre elementos que tomen la mayor parte de las cargas sísmicas, únicamente de infraestructura regional, resista las cargas gravitacionales, etc. Se incluyeron 2 apartados específicos
para rehabilitaciones de edificios que tuvieron daños prevalentes en este caso. El caso de los edificios de planta baja de sobre todo un problema de resistencia, más que un problema de resistencia, los cuales se va a buscar que los edificios tengan una distribución conforme de las opciones del orden de 2 euros de 6. En el otro caso, edificios que sufrieron daño por golpeteo con las limitaciones específicas. Tenemos casos edificios de problemas de corrosión en las esquinas, pero también tenemos casos de daños en las esquinas donde el edificio de fruto probablemente no por causar que le dio ese edificio de aceite de desastre contra los edificios. Se incluye un aspecto para el capítulo de requisitos de rehabilitación de las escuelas que se hace explícito el contenido que debe tener la mejora de plano, adicional al contenido que está en adicionalmente lo que debe desempeñarse por la rehabilitación. Se termina la norma con un capítulo sobre construcción, control de calidad, con requisitos específicos sobre la construcción, en donde sobre todo se hace mucho énfasis en que los planos constructivos se detallen los métodos, los procedimientos, los materiales, las especificaciones que se van a requerir para la construcción, y partiendo de la base de que si no se construye bien una rehabilitación, no se va a tener el éxito que se haya planteado en el diseño de la misma. Finalmente, corresponde a la supervisión y control de calidad, en donde previamente el director responsable de orden, el responsable del proyectista y de preferencia del constructor hayan acordado los procedimientos, también acuerden cuáles son los criterios que deben seguirse para la supervisión. Bueno, yo finalmente terminaría con esta lámina, pero yo creo que es una excelente oportunidad para reflexionar sobre la importancia de trabajar en equipo. Yo creo que el orden 19 nos dejó muy claro que si no logramos trabajar en equipo, difícilmente vamos a implementar en un inicio, en aquel momento, la evaluación de los edificios que nos eran decenas, centenas, miles, como mencionó Juan García Álvarez, pero pues el reto que tenemos enfrente para la Ciudad de México, y si queremos extender este programa con ellos a otras partes del país, es enorme. No nada más nos limitamos a pensar en la Ciudad de México, pensemos en que si el próximo temblor es en el norte de Acapulco, en la brecha de Guerrero, pues estamos hablando de una ciudad como Guerrero, como Acapulco, complicada de por sí, y además muy vulnerable, más lo que nos pueda suceder en otras ciudades cercanas. Entonces, creo que es una gran oportunidad para que tengamos este consejo consultivo sobre sismos, en donde participan diferentes entidades interesadas en el fenómeno sísmico, y sobre todo en plantear una estrategia de mediano plazo para incrementar la resiliencia de los sismos del país. La Secretaría de Educación Pública está dando pasos aparentemente en esa dirección, porque hay que marcarles que están detrás de ellos. Vivieron el problema de las escuelas y les interesa reforzar las escuelas en el estado de Guerrero, no obstante que no tuvieron daños significantes. En el estado de Guerrero, no sea lo que puede ser un sismo. Sin embargo, eso no lo vemos en ninguna otra, no lo vemos en puentes, no lo vemos en viviendas. Entonces, yo creo que es el momento para no perder de vista esto, que nosotros mismos seamos los que tengamos el tema, parece discutiendo un hacer para que no baje el tema. Nosotros mismos somos los que tenemos que mantener vivo el tema. Y yo creo que la mejor manera que hay que mantenerlo ahora pues, es con redes sociales, y hablando del tema no únicamente con ingenieros, sino con lo que hablamos con otros. Entonces, yo creo que